Bienvenidos una vez Moon S a su canal, el refugio definitivo para aquellos que amamos el drama, el salseo y por supuesto, todo lo que acontece en el fascinante y a menudo enrevesado mundo de nuestros adorados famosos turcos. Abran bien los oídos y ajusten sus cinturones porque hoy vamos a sumergirnos en una historia tan caliente que podrá derretir el mismísimo helado turco en pleno invierno. Suan leudo bien, hoy la lupa está enfocada en la siempre cautivadora Hande Erçel y en el carismático Kerem Bürsin. Moon S concretamente y AQ es donde la cosa se pone realmente buena. Vamos a explorar el intrigante rumor que recorre los pasillos del mundo del espectáculo, venganza explosiva de Hande a su ex. Agu Rense que viene en curvas, que esto promete ser Moon S emocionante que un capítulo final de telenovela. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desentrau más menos a este enredo tan jugoso como un melú superíndice 3N en verano, permútanme recordarles, a mis fieles adictos al chisme de calidad, que la suscripción superíndice 3N a este canal es su boleto directo a la primera fila del teatro del drama turco. No olviden activar la campanita. Asu se asegurar de no perderse ni una sola actualización superíndice 3N, ni una sola bomba informativa, ni un solo segundo de este festún de noticias y cotilleos. Les prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora preparad las palomitas, sírvanse su bebida favorita y pónganse CEU superíndice 3 modos, porque el espectáculo estu a punto de comenzar. La historia de Hande y Kerem, seamos honestos, fue la comidilla de la ciudad, una fantasía moderna que se desarrolló superíndice 3 ante nuestros propios ojos. Se conocieron en el set de Senú con Dieres y Salcapm, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y la química que desprenduan sus personajes no se limitó superíndice 3 al superíndice 3N. Explotó superíndice 3 en la vida real. Se convirtieron, prácticamente de la noche a la más menos sana, en la pareja del momento. Los paparazzi los acosaban en cada esquina, cazando fotos de sus escapadas románticas, de sus vacaciones de ensueu más menos o. Ellos por su parte no se cortaban un pelo a la hora de pregonar su amor a los cuatro vientos en las redes sociales, hacia copyright donos creer, a todos los románticos incurables que aún quedamos en este mundo cúnico, que el amor verdadero, ese amor de película, realmente existía. Pero como suele ser el caso en este circo medio tico que es el mundo del espectáculo, el cuento de hadas, inevitablemente, llegó superíndice 3 a su abrupto y doloroso final. La ruptura, rodeada de un halo de misterio, y con los motivos oficiales brillando por su ausencia, dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N hecho trizas. Y es precisamente AQ, en este punto de inflexión superíndice 3N, donde la trama se vuelve verdaderamente apasionante. Después copyright ese del terremoto emocional que supuso la ruptura, un silencio sepulcral se extendió superíndice 3 sobre sus vidas. Ambos siguieron adelante al menos en apariencia, con sus proyectos profesionales, con sus agendas repletas de compromisos. La prensa del corazón superíndice 3N, fiel a su naturaleza carrou más menos era, permaneció al acecho como un depredador paciente, buscando cualquier indicio, cualquier pequeño más menos aseu más menos al que sugiriera que aún quedaba al buen rescoldo de la pasión superíndice 3N que había incendiado sus vidas. Pero nada. La nada Moon S absoluta. Hasta ahora. De repente, como una tormenta de verano, han empezado a brotar rumores, y cuando digo rumores, no me refiero a simples murmullos sin fundamento. No, no. Estamos hablando de rumores superjugosos, de esos que te hacen soltar un madre mía con la boca abierta. Rumores que afirman que han de estar orquestando una venganza explosiva dirigida, ni Moon S ni menos, que a Kerem. Su copyright. Ya su copyright que suena a película de acción superíndice 3N de serie B, pero creedme, a veces la realidad supera con creces la ficción superíndice 3N. Pero, ¿de qué copyright clase de venganza estamos hablando AQ? Que no cunda el puenico. No esperemos ver a Hande transformarse en una justiciera enmascarada lanzando misiles teledirigidos a la mansión superíndice 3N de Kerem. La venganza al parecer es mucho muy sutil, muy sofisticada, pero no por ello menos efectiva. Es una venganza calculada al milímetro, una estrategia cuidadosamente diseu más menos hada para remover las entraumas menos as de su ex. Empecemos por su carrera profesional. Desde el momento de la ruptura, Hande se ha convertido en una fuerza imparable. No ha parado de encadenar proyectos de gran envergadura, ha colaborado con marcas de renombre internacional y, en resumen,
se ha consolidado como una de las actrices Mu-S cotizadas y respetadas de toda Turquía. Algunos, los Mu-S maliciosos, aseguran que esta Meteu superíndice 3 rica trayectoria no es Mu-S, que su forma de restregarle a Kerem en la cara todo lo que es capaz de lograr, de demostrarle que no necesita a nadie a su lado para brillar con luz propia. Que al fin y al cabo no será la primera vez en la historia de la humanidad que una ruptura amorosa sirve de combustible para impulsar a alguien hacia la cima del ucondiéresis copyright cito. La humillación superíndice 3n puede ser un gran motivador, amigos Muos. Pero la cosa no se detiene aún. Los rumores Mu-S recientes, los que realmente han hecho saltar todas las alarmas en el mundo del chisme, apuntan a que Ande podrá estar saliendo con un nuevo Galu N. Y no se trata de cualquier Juan Palomo, no. Estamos hablando de alguien que, digámoslo suavemente, podrá generar cierta incomodidad, cuando no directamente un ataque de celos, en el bueno de Kerem. No voy a adelantar nombres ni voy a dar pistas que puedan desvelar la identidad del susodicho, porque no quiero arruinar la sorpresa ni anticiparme a los acontecimientos. Pero les aseguro con la mano en el corazón superíndice 3n, que la persona en cuestión superíndice 3n es alguien con mucho peso, con una influencia considerable, en el universo del espectáculo turco. Imaginen el drama. La bomba a punto de explotar. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, antes de que nos dejemos llevar por la voracidad del chisme y la especulación superíndice 3n descontrolada, es importante que recordemos que todo esto, al fin y al cabo, no son Mu-S que rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial, ninguna declaración superíndice 3n jurada, ningún documento que acredite la veracidad de estas informaciones. Pero como reza el sabio dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, creedme, el río suena con una fuerza ensordecedora. Pero, ¿por qué copyright han de querrá vengarse de Kerem? ¿Qué copyright sucedió superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Le fue la chispa que encendió superíndice 3 la mecha de esta posible venganza? Como les comentaba al principio, los motivos que llevaron a la ruptura nunca se hicieron públicos. Siempre se mantuvieron en la esfera de lo privado, protegidos por un muro de silencio impenetrable. Pero como es lu superíndice 3 Jico, las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habla superíndice 3 de diferencias irreconciliables en sus respectivas carreras profesionales, de ambiciones y proyectos de futuro que no encajaban, de visiones contrapuestas sobre la vida. Incluso se llegó superíndice 3 a mencionar la sombra alargada de terceras personas, aunque esta teoría nunca pudo ser confirmada con pruebas su superíndice 3 lidas. Sea cual sea la verdad, lo que parece innegable es que la ruptura dolió superíndice 3, y dolió superíndice 3 mucho. Y es completamente comprensible que Ande, después copyright ese de un periodo de silencio, de duelo emocional, quiera demostrar al mundo que ha superado la situación superíndice 3n, que ha enterrado el pasado y que estuvo lista para seguir adelante con su vida. Y si en el camino esta actitud genera cierta incomodidad, cierto malestar en el bueno de Kerem, pues copyright se le va a hacer. A veces la venganza se sirve en plato frío. Pero no nos olvidemos de Kerem. Será injusto centrarnos únicamente en la perspectiva de Ande y dejar de lado la otra mitad de la ecuación superíndice 3n. Con diéresis por 1000 el también copyright n ha seguido adelante con su vida, al menos en apariencia. Ha estado trabajando incansablemente en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, ha viajado por diferentes partes del mundo, codeudándose con celebridades y disfrutando de una vida llena de lujos y experiencias. Incluso se le ha relacionado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. Pero a diferencia de Ande, Kerem ha optado por mantener un perfil mucho Mu-S bajo en lo que respecta a su vida personal. No ha concedido entrevistas en las que hable abiertamente sobre su ruptura con Ande, y tampoco ha confirmado ni desmentido ninguna de las relaciones que se le han atribuido. Esta actitud discreta, este silencio sepulcral, ha llevado a muchos a pensar que Kerem podrá no haber superado del todo la ruptura. Algunos, los Mu-S optimistas y son más menosadores, incluso se atreven a creer que aún alberga la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Pero esto por supuesto son solo especulaciones, conjeturas basadas en elucubraciones y deseos infundados. Lo que es una realidad innegable es que la historia de Ande y Kerem, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando una enorme expectación superíndice 3n.
Sus fans, que aún se aferran al recuerdo de aquellos tiempos felices y su más menos han con verlos juntos de nuevo, siguen de cerca cada uno de sus movimientos, analizando hasta el último detalle de sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas ocultas que puedan confirmar sus esperanzas. Y la prensa rosa, por supuesto, estuvo al acecho esperando pacientemente el momento en que sus caminos vuelvan a cruzarse. Y hablando de cruzarse sus caminos, circulan rumores persistentes que afirman que podrán coincidir, de forma casual o premeditada, en un evento pro superíndice 3 simamente. Imaginen la tensión superíndice 3N en el ambiente. Las maras de los paparazzi capturando cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, cada uno de sus movimientos. Los titulares incendiarios que inundaron en los medios de comunicación superíndice 3N al día siguiente. Esto sin duda alguna será la comidilla de la semana, el tema de conversación superíndice 3N obligado en cualquier tertulia. En fin, mis queridos chismosos, esta es a grandes rasgos, la historia de Ande y Kerem, una historia tejida con hilos de amor, de desamor, de drama, de rumores y al parecer, de una venganza explosiva que es a punto de estallar. ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿O será simplemente una estrategia de marketing? Una cortina de humo orquestada por sus representantes para generar atención superíndice 3N medio tica y mantener viva la llama de su popularidad? Solo el tiempo, ese juez implacable e inapelable, nos dará la respuesta. En resumen, en este análisis exhaustivo hemos explorado los rumores que circulan sobre una posible venganza explosiva de Ande dirigida a Kerem, analizando su exitosa carrera profesional y los posibles nuevos romances de Ande como catalizadores de esta supuesta venganza. También copyright hemos considerado la perspectiva de Kerem, su silencio medio tico y el impacto continuo de su ruptura en el panorama del espectáculo turco. Muchísimas gracias por haberme acompañado más menosado en este viaje fascinante y escandaloso a trabu copyright ese del corazu superíndice 3N roto de la faru, dula turca. Espero de corazu superíndice 3N, que hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande realmente planeando una venganza elaborada contra Kerem? ¿O creen que todo esto es una simple exageración superíndice 3N, una tormenta en un vaso de agua? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este festún de chisme y drama, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compau más menos heros de trabajo y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo que seguiremos destapando los secretos mejor guardados de nuestros famosos turcos favoritos. Hasta la superíndice 3 Sima, mis adorados chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama.